FISO 2024. De mirar en la nena o en el nen interior que tots tenim, perquè aquí és on està l'humor i l'alegria. Gràcies. Lo había intentado todo, había hecho venir a los mejores comediantes, saltimbanquis, equilibristas, osos que bailaban. Cierro el abanico, la pongo dentro del estuche y la traigo a mi actuación. Bueno, en el FISO me he sentido muy bien, la verdad que es algo nuevo, ha habido algo muy interesante que la verdad valdría la pena volver a ver. FISO pues es una parte de cultura porque también participamos de muchos países. Lo que más me gusta del FISO es que es solidario. Me ha emocionado, tengo que confesarlo, porque he visto gente que conozco hace muchos años, pero también he visto gente nueva, joven, que está haciendo cosas innovadoras. Y en esta ocasión el Willow ha dicho que era palabra e imagen, y creo que el festival lo ha conseguido con honores. Volem anunciar-vos els 3 premis. Premio de contratación categoría diversa a Marta Escudero. Premi de contratació, categoria infantil A, per Joana i Paqui, per Jovent. Premi de contratació categoria diversa A, Álvaro Ortega, Mac. Mi nombre es Joana Yara y mi participación en el FISO es producción y organización y bueno, al inicio parte de la idea del festival. Hola, soy Pau Peralta y lo que hago en el FISO es coordinar voluntarios y la coordinación técnica. Bueno, el FISO es un festival internacional solidario de oralidad y lo que busca es extender puentes entre culturas para un mejor entendimiento y convivencia. Nosotros queríamos hacer un festival que congregara oralidad, teatro y todo lo vinculado con la palabra y que a la vez la gente que asistiera tuviera que dar algo que ayudara a mantener este mundo un poco mejor en el tema del reciclaje y que también las culturas se conocieran para que haya mejor convivencia en la ciudad de Barcelona. Así que no se pierdan el próximo FISO 2025.